La guerra en Medio Oriente se desarrolla y las noticias aparecen todos los días. Sin embargo, más allá de las novedades cotidianas, esta guerra ya cuenta con aspectos positivos, independientemente del desenlace del conflicto. Pero ¿cuáles son los temas que ahora más preocupan? Esta y otras preguntas responden en la entrevista para Enlace Judío los analistas Nadia Katán y Gabriel Ventasgal. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Un gusto. Hoy tenemos planeada una conversación muy interesante, ahora sí que lluvia de ideas de diferentes cosas. El título de esta entrevista se llama Lo bueno y lo preocupante de la guerra. Así que, si te parece bien, quisiera que me digas qué es lo que más consideras positivo en esta guerra. Bueno, ante todo lo evidente. Lo primero que es positivo es que si un Estado declara su intención de destruirte y ese Estado accede a material nuclear, entonces es obligación de las autoridades del gobierno de Israel, de cualquier gobierno del Estado de Israel, erradicar o eliminar esa amenaza. Eso se llama, lo que acabo de explicar ahora, se llama la doctrina Begin. Y el primer ministro Menachem Begin lo utilizó en el año 81 contra Irak, en el año 2007 contra Siria, un reactor nuclear norcoreano en Siria, y ahora nuevamente contra Irán. El hecho que Israel tome la iniciativa de eliminar esa capacidad nuclear o intentar hacerlo, bueno, es el momento. Durante muchos años, especialmente el establishment militar era reticente a hacer una acción bélica como esta. Hoy podemos decir que en comparación con un año, con hace un año, bueno, la situación es una amenaza menor porque Irán ha perdido parte de los científicos que son capaces de impulsar ese programa nuclear, ha perdido parte de las centrifugadoras, las centrales nucleares que pueden armar esa capacidad nuclear y por lo visto tiene menos uranio enriquecido o por lo menos menos misiles, porque parte de los misiles los ha disparado o ha dedicado a atacar a Israel. Entonces, cuando hablamos de las capacidades de Irán, que son intenciones de producir una bomba nuclear y la capacidad, bueno, las dos se ven mermadas. Y cuando ya entramos en el terreno específico de una bomba nuclear, sabemos que deben tener uranio enriquecido o plutonio, pero uranio enriquecido es más popular. Lo segundo, tener misiles y lo tercero, saber armar cabezas nucleares. Esas tres bendiciones están debilitadas y eso ya de por sí es una buena noticia. Sin duda, muy de acuerdo contigo. Yo siempre el ejemplo que doy es que una bomba nuclear es como una pistola, un arma de fuego, una pistola que en las manos correctas puede ser algo muy benéfico. Sin duda queremos que los policías, por ejemplo, tengan una pistola en sus manos. Pero en las manos incorrectas, un delincuente, por ejemplo, pues puede provocar un desastre. ¿Quiénes queremos que tengan armamento nuclear en el mundo? Bueno, pues los países responsables. Ahora sí que como si fuéramos todos seres humanos, los que queremos que tengan armas nucleares son los adultos maduros y responsables. Bueno, pues no, desgraciadamente en este siglo XXI ya tenemos países que no quisiéramos que tengan armamento nuclear y yo sé que Trump es una persona muy criticada, amado por algunos, criticado por otros, pero sabes, más allá de todas las críticas que pueda recibir este hombre tan polémico, tan controversial, yo sí me gustaría decir que ojalá hubiéramos tenido un Trump cuando Corea del Norte se estaba armando nuclearmente o cuando Pakistán se estaba armando nuclearmente. Así que no fue así. En el caso de Irán tuvimos a un, híjole, quisiera no decir una palabra antisonante, déjame, ok, a un ingenuo, lo voy a decir así, a un ingenuo Barack Obama que confió en las intenciones de energía nuclear civiles, para fines civiles de Irán, y por eso dio concesiones y demás. Ese error se está pagando hoy con una guerra, y sí, el mundo será sin duda mejor si Irán no tiene armamento nuclear. Este no es solamente un objetivo de Israel. Quizá algunas personas se equivocan diciendo una guerra por el objetivo y las intenciones de Israel. No, no queremos un Medio Oriente con un Irán, que es un país en donde imperan las leyes de Dios, un país completamente radical, sin democracia y sin libertad de expresión. No queremos que un país como ese
tenga armamento nuclear. Así que sin duda vemos ese punto positivo. Quisiera, Gabriel, ahora pasar al segundo punto positivo que tú ves muy claramente en esta guerra. El segundo punto positivo tiene que ver con la capacidad para amedrentar del Estado de Israel. O sea, durante mucho tiempo el Estado de Israel intentaba, y sus generales defendían eso, la idea de intentar comprar tiempo, comprar silencio. Entonces, Israel actuaba de forma conservadora. Y eso provocaba que sí existía una capacidad para amedrentar. O sea, los países árabes de alrededor de Israel consideraban que Israel sí tenía capacidades bélicas, sí tenía capacidades económicas, pero que al fin y al cabo era atacable. Y el 7 de octubre, toda la estrategia militar basada en la ablagá, en la contención, demostró ser profundamente errada. Y durante un tiempo Israel perdió esa capacidad para amedrentar. O sea, los países árabes lo veían como un país atacable y de hecho lo podemos ver en la importancia que le daban al tema palestino. Cuando Israel tiene fuerza, poder y transmite esa capacidad, bueno, el tema palestino cae, o se reduce o pasa a ser irrelevante. Sin embargo, después del 7 de octubre fue y es aún bastante importante. Sin embargo, desde que Israel tomó la iniciativa y va a buscar a sus enemigos, y toma la iniciativa significa que no hace falta que te ataquen, por ejemplo con Siria. Siria no atacó a Israel, al Julián no atacó a Israel, sin embargo Israel atacó. O ahora respondiéndole la forma que se está respondiendo a Hezbollah. O atacando a Irán, porque las últimas dos veces fue iniciativa de Israel. Esa concepción, que es proactiva, una concepción de nosotros tenemos que establecer la agenda, es algo que no solamente es útil desde el punto de vista militar, es algo que amedrenta al Medio Oriente, y los países árabes hoy respetan mucho más a Israel de los que respetaban antes del 7 de octubre. Y eso es algo que estratégicamente nos acerca a acuerdos de paz futuros. Exactamente, no perdamos de vista que el objetivo es la paz, aunque el camino sea la guerra, como lo dijo Shimon Peres alguna vez. Gabriel, déjame añadir ahora mi segundo punto positivo, sin duda, yo creo que es el debilitamiento de las organizaciones terroristas que tenemos en Medio Oriente. Recordemos que Irán es el financiador principal de Hamas y de Hezbollah, y a ver, este financiamiento ha sido demasiado importante. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Hezbollah ha recibido de Irán anualmente entre 700 y 1,000 millones de dólares. De modo que estas organizaciones no son pequeñas, no son pobres, no son débiles. Este financiamiento sí ha provocado que Hezbollah, ahora estoy enfocándome en esta organización, se arme de manera importante. Se estima que Hezbollah llegó a tener entre 130,000 y 150,000 misiles y cohetes apuntando hacia Israel. A ver, y aunque tenemos también los túneles dedicados al terror y demás, Hezbollah ha sido una amenaza en el norte. ¿Armada por quién? Por Irán. También tenemos a Hamas en la Franja de Gaza, que claro que no podemos olvidar el daño tremendo que ya ha provocado Hamas en el Estado de Israel. Claro que mencionamos el 7 de octubre del 2023, un atentado que sangrará, yo creo, por siempre, que dejó una cicatriz tremenda en la población israelí, pero también a lo largo de la historia, Gabriel, a ver, ha lanzado miles de misiles contra territorio israelí, que yo sé que muchas veces estos misiles no son noticia, y no son noticia porque cayeron en zonas despobladas, porque Domo de Hierro se activó y entonces el misil fue interceptado en el aire, y entonces cuando no hay daños que reportar, pues entonces no hay noticia. Lo que es un error, porque un intento de daño sí fue, y han habido miles de intentos de daños por parte de Hamas, pero sí, el más exitoso el 7 de octubre. Así que si este financiamiento del terrorismo se termina con esta guerra, qué maravilla. Ojalá que sea para siempre, ojalá que sea de una manera de raíz, pero si no es así, el avance en este debilitamiento es muy importante, y el terrorismo, nada más finalizar con esto, el terrorismo nos afecta a todos, porque aunque pareciera que Israel es el único afectado por Hamas y Hezbollah,
ya tenemos células de Hezbollah en América Latina, así que no debemos de dormirnos ante este aspecto, porque tristemente y gravemente también el terrorismo siempre llega a nuestras puertas si le permitimos crecer. Gabriel, dime por favor el tercer punto, ¿cierto? Para ti, el tercer punto. Exactamente. Mira, el Dime. tercer punto creo yo que es, desde el punto de vista hegeliano, tú sabes que uno le da a sus familiares, el primer nivel, le da cosas sin esperar nada a cambio, que se llama el egoísmo particular. Perdón, el altruismo particular. Uno le da algo sin esperar nada a tu familiar, a tu hijo. Cuando vas al mercado, a la sociedad, hay egoísmo. Tú le vendes paraguas a tu sociedad. Y esto es egoísmo general, hacia toda la sociedad. Y existe un nivel alto, hermoso, sublime, que es el altruismo general. Y es darle a tu sociedad algo sin esperar algo a cambio. La sociedad israelí, durante los últimos 2 años, ha sacado a la luz muchas cosas malas, pero especialmente cosas sensacionales. Somos un pueblo que sabe luchar, que entiende por qué estamos luchando, que mayoritariamente, muy mayoritariamente, cuando nos indican meternos en el refugio, lo hacemos y nos protegemos. Y tenemos por sobre todo una generación de jóvenes que nosotros al principio pensábamos, bueno, es la generación que juega a la PlayStation y que está todo el tiempo en TikTok. Son sensacionales, son mucho mejor que nuestra generación, son mucho más contundentes, mucho mejores peleadores. Yo tengo a mis 2 hijos en el ejército hasta hace poco, tengo a mi hijo en el ejército, y además valoro el enorme apoyo que reciben de las comunidades judías de la diáspora. Mi hijo es verdad que está en una unidad especialmente especial, pero mi hijo entra cada vez con algo que dice, me lo regalaron los judíos de Estados Unidos, esto me lo regalaron de los judíos de México, o los judíos, y viene con cosas que él necesita para poder combatir. Entonces tenemos que estas guerras ha sacado lo mejor de las comunidades judías de la diáspora, lo mejor de la sociedad israelí y la fortaleza y resiliencia que tiene un pueblo y una sociedad que está acostumbrada a pelear, pero sabe por qué está peleando, y una fortaleza de un pueblo que tiene muchos, pero muchos años y que no quiere permitir que un don nadie, ya sea Gustavo Petro o Gabriel Boric o el antisemita de la esquina, decida su futuro. Nosotros decidimos nuestro futuro y eso es algo que tenemos que valorar. Y es inspirador. Un pueblo, recordemos, que resurgió de las cenizas del Holocausto, que ahora sea una potencia en múltiples aspectos. Ok, pues algo que yo considero sumamente positivo, y con esto estaríamos terminando la primera parte de la entrevista, es esta unión inevitable que va a provocar la guerra entre Estados Unidos, Israel y los países árabes. Quedaron atrás, parece, y cada vez quedan más atrás, más en el pasado, estos tiempos en donde los países árabes enfrentaban a Israel, se unían en una coalición para atacarlo, proclamando su destrucción. Recordemos que el 7 de octubre del 2023 el ataque se dio, tal vez, aunque no es una información, claro, confirmada, pero para que se evitaran los acuerdos de Abraham, algo orquestado por Irán para que el bloque sunita e Israel no afianzaran lazos, no crearan más vínculos, porque esto era obviamente el debilitamiento de Irán. Así que después de esta guerra, en donde queda claro que Irán está completamente solo como país chiita en la región, quiero decirte que ayer veía una entrevista de un mandatario iraní que decía que Irán no necesita de ningún país en cuestión armamento, que es un país independiente. Bueno, qué bueno que él lo vea como independencia. Yo lo veo como soledad. Un país que no tiene vínculos con otros países está condenado al fracaso. Ese es el caso de Irán. Si no empieza a tener un régimen que cree puentes y sobre todo con países poderosos, está condenado al fracaso en una región en donde todos son sunitas y además se enfrenta con la potencia regional que es Israel. Así que seguramente después de esta guerra, ahora sí vendrán los acuerdos de Abraham. Hay muchísimos negocios por hacer. Recuerden que la base de todo pues es el dinero y hay muchas áreas de oportunidad.
Arabia Saudita, por ejemplo, Emiratos Árabes, están interesados en consumir de Israel toda su ciberseguridad, toda su tecnología en agricultura, su tecnología médica. Así que hay muchos aspectos, muchos niveles que consumir y los acuerdos se van a dar, los negocios van a comenzar y seguramente las cifras van a ser muy positivas. Déjame leer algo que tengo aquí que a mí en lo personal me impresionó. Desde el 2020, por ejemplo, el comercio bilateral entre Israel y Emiratos Árabes Unidos pasó prácticamente de cero a más de 2.500 millones de dólares anuales en muy, muy pocos años. Así que negocios hay y cuando tú quieres comprarme algo a mí y yo quiero comprarte algo a ti, es nada más cuestión de que lleguemos a algunos acuerdos para que esos negocios sean una realidad, porque a ambas partes les conviene. Algo importante que hay que mencionar de este punto es que cuando hay estos negocios, estos acuerdos comerciales, se crea una interdependencia comercial entre países y eso evita conflictos y evita guerras. ¿Cómo te voy a atacar si tú me provees de tales cosas tan importantes para mí? Así que tiene doble beneficio. Por un lado, el comercial monetario y por otro lado, cuando hay vínculos comerciales, las guerras se evitan. Ok, Gabriel, pues entonces, más que claros los puntos positivos de esta guerra, aunque la gente critique, sí, las guerras a veces tienen puntos positivos, pero no todo es tan amable. Tenemos puntos ya sea negativos, preocupantes en este punto de la guerra y quisiera que comiences con el que tú consideras más preocupante, Gabriel. El más preocupante para mí es la potencial soledad en la arena internacional que puede sufrir Israel y el auge del antisemitismo que acompaña todo este fenómeno. Pero especialmente me preocupa dentro de Estados Unidos porque tenemos una oposición cada vez más woke del lado demócrata en Estados Unidos, la principal potencia física del mundo. Y tenemos dentro del bando del Partido Republicano el movimiento MAGA con sus vertientes aislacionistas y antisemitas. Porque hasta ahora estábamos acostumbrados a que el antisemitismo era producto de la extrema izquierda, del radicalismo islámico y desde medios de comunicación. Y ahora se suma el antisemitismo rancio, añejo de la extrema derecha como Tucker Carlson. Entonces tenemos ese fenómeno que sí preocupa, porque tenemos ahora a Donald Trump, y bueno, ¿cuántos años tendremos a alguien como Donald Trump? Por supuesto que si Mark Rubio va a venir en su lugar, bueno, incluso puede llegar a ser mejor incluso para Israel que Donald Trump, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Y del lado europeo, es inspirador el hecho de que no se ponen de acuerdo entre ellos, pero tenés realmente a países especialmente problemáticos como Irlanda o España, y tenés países que son tan débiles y van a sufrir más todavía, como Francia, Inglaterra, Bélgica, y países más decididos, por lo menos desde el punto de vista declarativo, como Alemania. Entonces, desde ese punto de vista, preocupa la posible soledad de Israel, porque el hecho de ser una potencia y de ser líder en entender problemas y peligros, te enfrenta a un montón de enemigos potenciales. No me preocupa tanto China. China es un país que tiene competencia con Israel en algunos aspectos, pero no es un país antisemita. Y tampoco me preocupa Rusia, porque con Rusia llegamos a algún tipo de acuerdo de coexistencia en el cual nosotros no ayudamos a Ucrania, ellos no se meten en nuestros problemas físicamente hablando. Entonces, desde el punto de vista así geopolítico, fuera del momento de éxito y de euforia del Estado de Israel, hay algunas cosas que por supuesto me preocupan. Claro, importantísimo que hayas mencionado a Rusia y a China. A ver, un punto muy negativo y yo voy a hacer aquí la romántica y bueno, no lo podemos perder de vista. Es más, ¿en qué momento tantos analistas ya dejaron de mencionarlo? Gabriel, las muertes de los civiles, estamos hablando ya de más de 1.300 muertos en Irán. Por supuesto que no todos son guardias revolucionarias. Tenemos aprox 1 millón de desplazados en Líbano, porque como Hezbollah atacó a Israel, entonces ahora ya tenemos una guerra en Líbano y ya tenemos desplazados y también muertos. Y sabes, yo sí hago un poquito remembranza a esos tiempos del siglo XX
en donde las guerras se libraban en el campo de batalla por soldados. Esto tiene su punto positivo y su punto negativo. A ver, el que hayamos cambiado a guerras aéreas, el punto positivo es que mueren menos soldados. Maravilloso. Ahora sí que estamos como si estuviéramos jugando en un Xbox, en un PlayStation, a control remoto, drones, bombas que caen desde los cielos. Está bien. Hay menos soldados peleando en el campo de batalla y por lo tanto menos muertos respecto a soldados. Pero las muertes de civiles se suman mucho más. La precisión, vaya la redundancia, no puede ser tan precisa, tan exacta. Y tenemos muertes civiles en los países involucrados que son verdaderamente lamentables. Fíjate que el UNICEF, este organismo encargado de los niños, reportó que el 20% de los niños que crecen en un ambiente de guerra, en un país de guerra, bueno, pues tienen algún tipo de trastorno, ya sea de manera inmediata o a largo plazo. Trastornos como depresión, como ansiedad. Así que esos niños, por ejemplo, en Israel, que se están yendo continuamente a los refugios porque las sirenas suenan, yo sé que los adultos tratan de a veces incluso tener el refugio decorado bonito, de llevarles actividades a los refugios para colorear y demás y que no la pasen tan mal, de ir al refugio sonriendo y contando chistes y en calma para que no se provoque en el niño un trauma. Pero claro que hay trauma y se interrumpe la vida cotidiana y se interrumpe la rutina y sí, es lamentable los momentos de miedo, los desplazados y las muertes civiles, y sin duda me parece que es importante que lo pongamos como un punto negativo, Gabriel. Dime, por favor, tú otro punto negativo que consideras. Un punto negativo tiene que ver con la sociedad israelí y los problemas internos que está teniendo. Yo considero que hay cosas en el sistema judicial israelí que son graves, gravemente negativas, y también considero que la forma que el gobierno intentó hacer una reforma judicial fue apresurada porque intentó corregir 30 años de abuso del sistema judicial en 5 minutos, sin explicar a la población o sin que la población lo entendiese. Ahora la población lo entiende mucho más. Lo entiende mucho más. Pero hay algunas cosas que sí preocupan. Por ejemplo, que los problemas continúen y que la asesora judicial del gobierno que debe asesorar sea una activista política que lo que hace es inmiscuirse en decisiones del gobierno sin ningún tipo de autoridad ni ley, sino porque a ella se le ocurre la idea de que Netanyahu tiene que despedir a un ministro determinado, el ministro Ben-Gvir. ¿Está bien? No tiene ninguna base legal para pedir algo así. Sin embargo, ella piensa que puede hacerlo porque igual el Supremo la ampara. Ese tipo de conductas, que son esencialmente ilegales, evidentemente me preocupan. No debería ser así y menos en una época de guerra. Me preocupa que el juicio a Netanyahu, que es un juicio que es un desastre desde el punto de vista de lo que aporta la Fiscalía y por qué llevaron a juicio al primer ministro, con qué pruebas, continúe sin que la justicia y la propia fiscalía se eche para atrás y diga no podemos tener a un primer ministro 3 veces por semana, por más que no son 3 veces por semana, porque siempre hay una razón para anularlo, pero lo tenemos sometido a un juicio especialmente extenso y la prensa, en vez de criticar la flacidez de la demanda contra Netanyahu, la prensa, que es la verdadera opositora del gobierno de Israel, no es Yair Lapid. La prensa, en vez de atacar ese tipo de fenómeno esencialmente no democrático, no lo haga. Eso es preocupante. Y por último, que yo me quejo muchas veces de poblaciones en Europa que actúan como borregos porque han comprado las cifras de Hamas y los medios de comunicación lo repiten. Pero ¿qué hay entre nosotros? ¿Que entre nosotros no existe ese fenómeno? Cuando miles de personas salen a la calle con lemas como, por ejemplo, esto es el fin de la democracia. A ver, la reforma fue mal ejecutada, pero tiene cierta lógica legal. Levantar la bandera que es el fin de la democracia y encima convencerte de tu propio lema y parte de los soldados ir y decir que no van a servir al ejército, que es lo más sagrado para este país,
porque él cree que es el fin de la democracia, bueno, ese nivel no es menos borreguismo que el resto. El mismo borreguismo que vemos en Europa, no hay menos borreguismo acá cuando escuchamos personas que dicen esto. Y el problema es que cuando vos tenés amigos, conocidos que entran en esa dinámica, vos te preguntás, bueno, si vivirías en Europa, quizás la misma persona estaría levantando carteles a favor de Palestina y de río al mar, Palestina sea libre. Claro, que además esta guerra, lo que se ha desatado desde el 2023 nos ha permitido conocer un poquito más a las personas, sus posturas y cómo hay una doble moral a la hora de emitir juicios de temas internacionales. A ver, Gabriel, un punto que yo veo muy negativo es el tema del petróleo. Seamos conscientes de la crisis económica que esto puede provocar. El estrecho de Hormuz, todos periodistas y demás atentos, si está abierto, cerrado, abierto, cerrado. ¿Qué más da? El estrecho de Hormuz está colapsado y ¿quién va a pasar ahí un buque petrolero con el riesgo de que le caiga un misil? Recordemos el costo tremendo que tiene un barco de esta envergadura. Ahora, sí, ya lo pudimos ver, el precio del petróleo se elevó. Ayer llegó a $116 por barril. Luego, después de la conferencia de prensa que dio Trump, bajó. Pero es que sí es muy importante que este tema se controle porque el aumento del petróleo encarece tres sectores fundamentales. Primero, el transporte, porque la gasolina, el diésel y el combustible de aviación pues dependen directamente del petróleo, obvio. Cuando suben, aumentan los costos de mover mercancías y personas. Segundo, impacta la inflación, ya que casi todos los productos requieren transporte o energía para producirse, por lo que alimentos, ropa y bienes industriales tienden a subir de precio. Y tercero, afecta el crecimiento económico, porque las empresas enfrentan mayores costos de producción y los consumidores gastan más en energía, reduciendo pues su capacidad de consumo en otros sectores. Así que en la medida en la que Trump controle esta crisis, la crisis del petróleo, va a tener más margen para continuar con esta guerra y alcanzar los objetivos que tenga. ¿Que cuáles son? No lo sabemos con exactitud, porque Trump cometió el acierto al principio de la guerra de no establecer sus objetivos a nivel público muy puntuales, los dijo de manera un poco difusa, para que tener más margen de movimiento. Y vamos a ver ahora hasta dónde va a parar Trump. El único punto por donde puede venir el final de la guerra es que esta crisis no se controle, que el petróleo suba y entonces tendremos una presión internacional y también nacional contra Trump, que finalmente pues se va a ver en la necesidad de retirarse de esta guerra con los objetivos que se hayan alcanzado. ¿Quieres decirme, Gabriel, tu último punto negativo para ir cerrando esta entrevista? El último punto negativo tiene que ver con el 8 de enero del 2026, que fue el día de entre el 8 y el 9 de enero, que fue el día de donde la gente en Irán salió a la calle para protestar y donde probablemente se cometió en un solo día la mayor masacre de civiles por parte de su propio gobierno, quizás en la historia. Hablamos de cifras realmente altas. Si hasta ahora el régimen ha asesinado entre 30 y 60.000 personas, quizás esa noche tenemos una cantidad importante de esa cifra en un solo día de manifestaciones. Y el pueblo está con miedo y todavía expectante si es que la guerra va a terminar y decantar en lo que sí declaró Trump, y es en la caída del régimen. Y lo mismo dice Israel, que el objetivo madre es la caída del régimen. Entonces, yo no estoy seguro que la operación militar va a terminar en la caída del régimen, porque se trata de un régimen que es una idea y que está sostenido por los clérigos, por un lado, y por otro lado por la Guardia Revolucionaria, que tiene enormes intereses económicos. Lo que estoy alentado es en el hecho de que están atacando sus intereses económicos. O sea, están dejando a la Guardia Revolucionaria sin ingresos potenciales futuros. Quizás eso provoque una Delcy Rodríguez local, que quizás no es una Delcy Rodríguez, sino que es la Guardia Revolucionaria echando a patadas o conteniendo a los clérigos y transformándose en una dictadura militar. Puede ser. En ese sentido, no veo con tanta claridad que
la alianza Estados Unidos-Israel derroque físicamente en las 3 semanas que quizás dura esta contienda, la termine derrocando. Porque derrocarlo físicamente es un mensaje de humillación que puede provocar que el Estado de Israel, especialmente, que es lo que me interesa más a mí, logre amedrentar a sus vecinos. Eso no significa que el régimen no caiga. El régimen va a caer. Vuelvo a repetir, el régimen va a caer. Es imposible que se sostenga con la enorme crisis institucional y económica que tiene. O sea, va a caer. La pregunta es si va a caer ahora o va a caer dentro de 1 año y medio o dentro de 2. Irán va a volver a ser un estado en donde la tradición persa se va a imponer. Como bien me dijo una profesora en temas de Irán, Irán tiene la capacidad de transformar lo blanco en negro y lo negro en blanco. Irán va a volver a ser un estado persa con un modelo diferente adaptado a la época. Híjole, Gabriel, yo creo que aquí tal vez difiero un poco contigo. No estoy tan segura, no veo tan claro que el régimen vaya a caer. Claro que es lo que quisiéramos. Obviamente es una población iraní que merece tener un sistema democrático, que merece no tener a sus periodistas encarcelados, que haya libertad de expresión, que la comunidad LGBT sea aceptada y no sea castigada. Sin duda, la población lo merece. Pero no va a ser posible que Estados Unidos derribe un régimen tan sólido. ¿Y por qué digo que es sólido? Sólido porque tiene 650,000 guardaespaldas, que son las guardias revolucionarias, cuidando que el sistema no colapse. Yo sé que yo sé que Estados Unidos e Israel tienen un sistema de inteligencia tremendo en donde pueden matar a los ayatolas en sus dormitorios y en sus salas de reuniones, sí, pero también estoy consciente de que Irán tiene una naturaleza de elegir ayatolas una y otra vez, así que por ahí no va a venir el problema o el colapso, quizá golpeando a las guardias revolucionarias, pero, ¿sabes? Las veo hoy, sí, están diezmadas, hay ya hoy cargos públicos que tenemos, que ya simplemente no existen, pero hay nuevos nombramientos también. Así que, ¿qué tan duro está siendo el golpe? ¿Qué va a pasar primero? ¿Que el petróleo se encarezca y haya una presión contra Trump y entonces Trump tenga que salir de la guerra, o que Irán colapse en su régimen y caiga? No lo veo tan claro que el régimen caiga. A mí me gustaría ofrecerte una apuesta, porque como no sabemos quién tiene la razón y lo veremos en los próximos meses, hagamos una apuesta, Gabriel, pero no se vale que amplíes tanto el margen y que digas, no ahora, pero quizás en 2 años. No metas tanto colchón ahí. En el 2026, que es el año en el que estamos, ¿tú crees que el régimen de Irán va a caer? No. Entonces dices 2026 o 2027. A ver, el problema de lo que has dicho es pasar de blanco a negro y no va a ocurrir. No va a ocurrir que pasen a ser un país liberal, democrático, y no va a ocurrir. O sea, esa visión es un poco inocente. Pero sí puede ocurrir una especie de dictadura intermedia en donde hay un traspaso de poder. Lo que pasa es que Irán tiene problemas tan serios y por más que transmite la imagen que acabas de relatar, como que es muy sólido, el control, no hay nada más lejano que eso. El régimen iraní es un régimen extremadamente corrupto, en donde ahora vemos, por ejemplo, que Mustafa Khamenei tiene una propiedad en Londres de 40 millones de dólares y el padre de él tenía una herencia de 100 mil millones de dólares. O sea, el nivel de corrupción de Irán es enorme. Uno, los problemas económicos que tiene es enorme, ¿no? No es enorme, es lo siguiente, el problema de agua y de energía y de mantenimiento y de sanciones. Las sanciones contra Irán no van a mermar después que terminen los combates y de disparar. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa realidad y teniendo en cuenta que el pueblo iraní es mucho más progre, mucho más liberal que su gobierno, va a caer. Está clarísimo que va a caer. La pregunta es cuándo y si va a caer por obra de este gobierno. Yo me conformo con que esta guerra termine con que Irán no tenga capacidades bélicas. Si termina con eso, también me conformo, porque el resto lo voy a ver yo en vida con la caída del régimen. ¿En cuánto tiempo? No tengo la bola de cristal, pero no creo que duren 2 años.
Que sin duda, si el ayatolá no cae en esta guerra, el régimen me refiero, pues entonces sí estaríamos enfrentando algo negativo porque volvería el enriquecimiento de uranio con el paso de las décadas, por supuesto, volvería el financiamiento a Hamas y a Hezbollah, así que no estaríamos arrancando el problema de raíz. Sí, un debilitamiento muy importante, pero no total, y eso sería quizá el punto más negativo. ¿De acuerdo conmigo en eso? No, yo creo que no vamos a volver al patrón del pulpo. No vamos a volver a Mm. ese patrón. Yo creo que después de lo que está pasando ahora, es probable que más de uno ponga todo el tiempo a la defensiva. O sea, que incluso si termina la guerra y se mantiene el ayatolá en el poder nominal, los ataques en contra de Irán de forma proactiva continúen. Es diferente tener la calma para poder gobernar y distribuir dinero a tus proxies y montar todo el circo que montaron y después que fracasaste, seguir con la misma actitud. Me cuesta creer que el gobierno de Israel le permita a Irán la calma para volver a armar el circo que armaron. Y como además estoy convencido, para bien o para mal, que Netanyahu va a volver a ganar las elecciones, entonces, esta política que estamos viendo ahora es probable que continúe, a menos que se manden, como se dice, un enorme moco y un enorme error operativo que provoque que se calmen un poco. Pero la tendencia militar de Israel es a tomar la iniciativa. Ok, pero ¿crees que el régimen de los ayatolas va a caer en esta guerra o que la guerra va a terminar y el régimen va a quedar en pie de manera Me, puntual? dec- Me decanto por pensar que el régimen se va a mantener. Sí, estamos en la misma sintonía entonces. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Ojalá que nos estemos equivocando con este último punto. Ojalá. Y bueno, pues espero seguirte viendo en espacios como este para hacer análisis y gracias siempre por tu tiempo y tu disposición. Un abrazo, gracias a ti. Muchas gracias, Nadia. Hasta la próxima.